¿Cómo puede un gigante corporativo, uno de esos que parecen invencibles, acabar de rodillas por una sola decisión? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Bayer y en una pieza de 63.000 millones de dólares que literalmente cambió su futuro para siempre. Mirad estas dos cifras, porque creo que lo cuentan prácticamente todo. A la izquierda vemos la posición de Bayer en 2016, sólida, saneada. A la derecha, el resultado de su gigantesca apuesta casi una década después. La deuda, como veis, se multiplicó por casi 10. La pregunta es obvia, ¿cómo se llega a este punto? Y esa es la clave de nuestro análisis de hoy. La pregunta, claro, es inevitable. ¿Estamos ante una genialidad estratégica que salió regular o fue directamente un error catastrófico? Pues la respuesta, en realidad, se resume en una sola palabra: Monsanto. Una adquisición que prometía dominar todo un mercado, pero que lo cambió todo de una forma que nadie se esperaba. Para entender bien la magnitud del golpe, primero tenemos que ver cómo estaba Bayer antes de que todo esto empezara. Así que, si os parece, vamos a rebobinar hasta mediados de la década pasada, porque nos vamos a encontrar con una Bayer muy, pero que muy diferente a la de hoy. A ver, pensad en un gigante tranquilo, seguro de sí mismo. Pues esa era Bayer antes de la operación. Un conglomerado diversificado, con negocios muy sólidos en farmacia, en salud, en agricultura. Su crecimiento era moderado, sí, pero constante. Y lo más importante de todo, su salud financiera era sencillamente envidiable, con una deuda casi simbólica. Vamos, el retrato perfecto de la prudencia corporativa. Pero claro, la prudencia no siempre va de la mano de la ambición. La directiva de Bayer vio una oportunidad que consideraron única, no para competir, sino para dominar por completo el mercado agrícola mundial. Y para lograrlo, estaban dispuestos a hacer una apuesta que iba a cambiar las reglas del juego. 63.000 millones de dólares. Dejemos que la cifra respire un segundo. Es que es más que el Producto Interior Bruto de algunos países. Ese fue el precio que pusieron sobre la mesa para comprar Monsanto, su gran rival estadounidense. Con un número así, esto no era una simple compra. Esto era un todo o nada en toda regla. Las palabras del que era CEO en ese momento, Werner Baumann, no dejaban lugar a dudas. Ahora somos una compañía diferente. No lo veía como una fusión, sino como el nacimiento de una nueva Bayer, una especie de superpotencia agrícola. O al menos ese era el plan. Pero toda gran apuesta, claro, tiene un precio, y el de esta reinvención no tardó mucho en aparecer. Se reveló que a veces lo que compras viene con un equipaje inesperado y muy, muy caro. El golpe fue doble y además simultáneo. Por un lado, la deuda se disparó a niveles que podríamos llamar estratosféricos. Y por otro, y aquí está el kit de la cuestión, Bayer no solo compró los activos de Monsanto, sino también todos sus problemas. Heredó una auténtica bomba de relojería legal, miles y miles de demandas que alegaban que el glifosato, el ingrediente estrella de su herbicida Roundup, causaba cáncer. Y aquí tenemos el resultado en números fríos, contantes y sonantes. Después de años de beneficios, llegó 2020. La necesidad de provisionar miles de millones para posibles acuerdos legales y la devaluación de la propia compra de Monsanto llevaron a un agujero de más de 10.000 millones de euros, una pérdida histórica que hizo temblar los mismísimos cimientos de la compañía. La situación era tan crítica que la respuesta tuvo que ser radical. Bayer empezó a vender partes de su imperio que eran muy valiosas, como la división de sanidad animal. Y no lo hizo por estrategia, sino por pura necesidad. Necesitaba liquidez para pagar abogados y acuerdos. Era literalmente como vender los muebles de casa para pagar las deudas. Una sangría financiera que parecía no tener fin. Bueno, después de la tormenta siempre llega el momento de evaluar los daños y empezar a reconstruir. A partir de 2022, con la crisis en su punto más álgido, Bayer inició un camino muy doloroso para intentar, al menos, recuperar el control de su propio destino. Con un nuevo CEO al timón, se trazó un plan de 4 pasos muy claros. Primero, vender todo lo que no fuera esencial para reducir deuda. Segundo, intentar cerrar el capítulo legal de una vez por todas. Tercero, una reestructuración interna muy dura para recortar costes. Y cuarto, renovar el liderazgo para recuperar la confianza que habían perdido en el mercado. Una hoja de ruta, vamos, para intentar salir del caos. Y quizá la señal más clara de esta nueva era fue esta: el recorte drástico del dividendo. Fue un mensaje directísimo a los accionistas. Olvidaos de los beneficios a corto plazo. Ahora toda nuestra energía se va a centrar en una sola cosa: pagar la deuda. Una píldora, desde luego, muy difícil de tragar, pero que veían como indispensable para la supervivencia. Vale, después de este viaje por una década de auténtico caos, ¿qué lecciones podemos sacar de toda la saga de Bayer y Monsanto? Pues la verdad es que hay varias conclusiones clave que cualquier empresa debería tener muy en cuenta. Si tuviéramos que resumirlo, las lecciones son bastante claras.
Primero, hay que obsesionarse con los riesgos ocultos, no solo con las posibles sinergias de una fusión. Y segundo, la importancia de tener un buen colchón financiero. Un balance fuerte en los buenos tiempos es lo que te permite sobrevivir cuando vienen mal dadas. Bayer aprendió estas dos lecciones, pero de la forma más dura posible. Y con esto llegamos al final. A ver, Bayer consiguió su objetivo. Hoy es un líder agrícola mundial, eso es innegable. Pero el precio que pagó fue casi la autodestrucción. Y esto nos deja con una pregunta final en el aire. ¿Fue una transformación necesaria, aunque fuera dolorosísima, o se ha convertido en la moraleja más cara de la historia corporativa moderna? La respuesta, quizá, todavía se está escribiendo.